Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a tratar hoy la predicación acerca de dos eventos injustos. Este es el título de la predicación. Dos eventos injustos que se llevaron a cabo en contra de Jesús. Acabamos de ver unas imágenes en ese canto, una canción preciosa. Y podemos ver las imágenes como el Señor Jesucristo fue maltratado y fue crucificado injustamente de una manera cruel por las personas de aquel tiempo, por esos romanos y por los mismos judíos, su mismo pueblo. Pero vamos a analizar esto, hermanos, un poquito para poder ver exactamente lo que sucedió. Y antes quiero que nos pongamos en las manos de Dios. Señor, gracias en esta tarde por este tiempo. Gracias, Padre, porque usted es bueno y tiene misericordia con nosotros, y aún en estos días nos permite recibir alimento espiritual para poder crecer y fortalecernos aún cuando no estemos congregándonos como iglesia por las circunstancias que están pasando. Sin embargo, Señor, seguimos fortalecidos en su nombre. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. 600 hombres, hermanos, o más de 600 hombres van para arrestar a Jesús. Jesús estaba con sus discípulos en el huerto del Getsemaní, en el jardín del Getsemaní. Es un jardín pequeño, ahorita es un jardín pequeño, y ahí estaba Jesús. Acostumbraba a ir a ese lugar. Y es exactamente en ese lugar cuando llegan esos 600 hombres. Y entre ellos iba Judas también, el traidor. El discípulo de Jesús que lo traicionó iba con ellos, era el que los llevaba, el que los iba guiando hasta donde estaba Jesús. 600 hombres contra 12 hombres, hermanos, algo bien desbalanceado, porque allá eran 11 discípulos y Jesús. Había un desbalance tremendo en cuanto a número. Y llegan esos hombres y algo interesante sucede ahí. Mire, voy a leerle y quiero que vaya ahí en su hogar a su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 18. Vamos a leer esta parte de la escritura. Juan, capítulo 18. Desde el verso 1 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Hermanos, qué interesante es este relato que nos proporciona Juan.
Dice la palabra de Dios que estaba Jesús con sus discípulos, llegan todos esos 600 hombres ahí a arrestarlo, y yo al leer la escritura, hermanos, mi mente se va a imaginar ese momento. Yo he estado en el huerto del Getsemaní hoy en estos días. Actualmente hemos estado en ese huerto. Es un huerto pequeño. Hay muchos árboles de olivo ahí, pero es un huerto pequeño. Y así como será que a 1 kilómetro o a 1,5 kilómetros se ve los muros de la ciudad de Jerusalén, la antigua Jerusalén. Se ve la muralla y en medio está ese valle del Cedrón. Y estando ahí el Señor Jesús, llegan estos hombres. Y lo que me impacta, hermanos, al imaginarme yo lo que sucedía en ese momento, es que estos hombres, iban 600 hombres porque tenían miedo. De alguna manera estos hombres estaban con miedo dentro de ellos. Por eso iban 600 hombres. Y cuando se acercan a Jesús, Jesús inmediatamente, hermanos, se adelanta. Dice la palabra de Dios que Jesús se adelanta a ellos y Jesús es quien habla. Ellos no dicen nada. Ellos están quietos, van. Yo siento que estos hombres iban con miedo. Eso sí, iban con antorchas, con escudos, con espadas, con palos. Iban bien armados contra un hombre y sus amigos, 11 discípulos. Tenían miedo. Y yo me imagino esa escena, que esos hombres hasta iban temblando. Siendo soldados, iban temblando. Porque en su interior, hermanos, ellos sabían que algo había en aquel hombre, en aquel maestro, que le proporcionaba y que le daba poder. Por eso les infundía ese temor. Y cuando llegan, no dicen nada. Jesús se acerca a ellos, se adelanta a ellos, y Jesús es el que habla. Y con esto, hermanos, quiero decirles que aquí se reafirma y tenemos la evidencia de lo que habíamos dicho el día de ayer, que Jesús es Rey por siempre. ¿Por qué? Porque cuando alguien se acercaba a un rey, no podía dirigir la palabra, no podía hablar, tenía que acercarse y mantenerse callado, y el que hablaba primero era el que tenía la autoridad. En este caso era el rey. Aquí, hermanos, en este evento, en el arresto de Jesús, vemos que quien habla primero no son los soldados, no son los alguaciles, ni son los sacerdotes. Es Jesús el que hace la pregunta. ¿Quién? Ellos, siento yo, hermanos, que hasta temblaban cuando Jesús les habla. ¿A quién buscáis? Ellos temblaban con sus armas, con su lanza, con su espada, temblaban. Y dice la palabra de Dios que ellos dijeron: a Jesús de Nazareno, a Jesús el Nazareno. Y cuando Jesús dice, hermanos, yo soy, la palabra de Dios narra aquí Juan que cuando Jesús contesta yo soy, ellos retroceden y caen a tierra. Dice la palabra de Dios que caen a tierra. Y yo siento, hermanos, la palabra de Dios no lo registra, pero yo siento que ellos cayeron hacia adelante, se postraron delante del Rey, delante de Jesús que estaba ahí. Ellos cayeron a tierra. Algo los hizo que cayeran frente a Jesús, que se postraran frente a Él, declarando también estos hombres que Jesús era el Rey. Recuerden aquella historia de aquel endemoniado gadareno también, cuando Jesús llega y baja de la barca, llega ese endemoniado, ese hombre ahí, y dice que cae de rodillas, se arrodilla ante Jesús. Hombres
ahí retrocedieron porque sintieron la fuerza, sintieron la autoridad de Jesús y entonces retroceden y caen, hermanos, postrándose delante del rey. Vuelve Jesús a preguntarles y les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos, reponiéndose, hermanos, de ese momento donde ellos se impactaron, y ellos contestan: a Jesús Nazareno. Y vuelve Jesús a contestar: yo soy. En otras palabras, hermanos, les estaba diciendo: aquí estoy, yo soy. Hagan lo que tienen que hacer, cumplan con su propósito. Les cede esa autoridad para que ellos lo arresten y se lo lleven. Pero antes de que se lo lleven, Jesús, el Rey, el que tiene la autoridad, nuevamente, hermanos, les da una orden. Les dice, mire, antes de que lo tomen y lo arresten, les dice: pero a ellos no les hagan nada. No les estaba pidiendo: por favor, a ellos les pido que no les hagan nada. No, estaba dando una instrucción, porque estaba hablando el Rey, estaba hablando el que tiene autoridad. Jesús les dice: a ellos no les hagan nada. Está esta frase en un modo imperativo, una orden. Y así fue, hermanos. Arrestan a Jesús, se lo llevan, pero los discípulos no les hacen nada. Ahí se quedan. Se va. Jesús mostró autoridad como Rey. Pero dice la palabra de Dios que Jesús en su riqueza se empobreció para que usted y yo seamos enriquecidos. Es decir, que Él tenía el poder y la autoridad para acabar con todos esos, pero no, porque había un propósito en su vida, había un objetivo que tenía que cumplir, y por eso aceptó que se lo llevaran, que lo arrestaran. Sabía el Señor Jesús lo que iba a venir más adelante. Lo arrestan injustamente, hermanos, de noche, lo llevan de madrugada y están ahí haciéndole un juicio de madrugada, algo ilegal, algo que no estaba permitido. No estaba todo el concilio, todo el Sanedrín, todos los sacerdotes ahí para enjuiciarlo. Ni Jesús tenía un defensor. Era completamente ilegal, hermanos, lo que estaban haciendo. Pero ellos querían acabar con Jesús, querían matarlo, y lo llevan ante la autoridad que en ese momento era Pilato, era el prefecto, era el gobernador, y lo llevan delante de él. Y cuando lo llevan y él lo entrevista y lo analiza y le estudia mientras lo tiene ahí, y algo que dice Pilato es interesante para nosotros, porque dice Pilato: no encuentro nada malo en este hombre, no encuentro falta alguna en él. Recuerden, hermanos, recuerden que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. En Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando este hombre prefecto, Pilato, está diciendo que no hay falta alguna en este hombre, está diciendo: está listo, está limpio, está perfecto. Estaba declarándolo limpio. Lo mismo hizo Herodes, lo declaró sin falta alguna, limpio para el sacrificio. Así como estaban los corderitos que sacrificaban, tenían que ser limpios, perfectos, así estaba Jesús, el Cordero de Dios, listo, limpio, perfecto para el sacrificio. Y legalmente, hermanos, hicieron esto. Pero era tanto el ardor, era tanto el egoísmo, era tanto el resentimiento
que no les importó. Pilato quiso varias veces dejarlo en libertad, quiso soltarlo, que no le hiciera nada, pero el pueblo, el mismo pueblo de Dios, los mismos judíos a los que el mismo Señor vino para rescatarlos, para salvarlos, ese mismo pueblo le gritaba ahí: crucifícalo. Cuando este hombre prefecto, Pilato, decía: es que no hay nada en él, no hay nada malo en él. Pero el pueblo lo quería muerto. El domingo pasado vimos, que es el domingo de Ramos, vimos la entrada a Jerusalén. Ahí mucha de la gente que estaba ahí estaba gritando cuando entraba Jesús a Jerusalén: ¡Hosana, Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! Esa misma gente, hermanos, que allá gritaba Hosana, ahora aquí estaba gritando: crucifícale, crucifícale. Siendo la misma gente, muchos de ellos que estaban allá vinieron para acá y ahora en vez de Hosana le gritaban: crucifícale, crucifícale. Y hermanos, Pilato no tuvo otra opción. Sintió la presión de la gente, de los sacerdotes, de los judíos, y no le quedó otra más que decir: ahí está, hagan con él lo que quieran. Ellos dijeron: tenemos autoridad, nuestra ley nos autoriza para crucificarlo, solamente queremos tu anuencia, tu autoridad para que nos digas y nos des luz verde. Y hermanos, lo llevan al sacrificio. Llevan a Jesús al sacrificio. Nosotros recorrimos, mi esposa y yo viajamos a Jerusalén, estuvimos en la ciudad antigua de Jerusalén, recorrimos sus calles, muchas pendientes, muchas lomas, muchas bajaditas. Cargar una cruz en ese trayecto que el Señor Jesús recorrió fue muy duro, hermanos. Aparte de todo el castigo que le dieron antes, lo latiguearon. Látigos con diferentes puntas, que eran los que usaban los romanos, y en la punta de esas correas usaban huesos o pedazos de hierro, que al momento de latiguear esos pedazos de hierro, de hueso, se clavaban en la carne, y cuando retraía el látigo rasgaba la carne. La sangre del Señor, hermanos, se derramó literalmente cuando lo castigaron. Fue derramada toda esa sangre ahí. ¿Y sabe por qué? Por usted y por mí fue derramada esa sangre. Por amor a nosotros. Jesús tenía el poder y la autoridad de evitar eso, pero no lo hizo, porque había que cumplir para que nosotros pudiésemos ser salvos. Lo sacan de ahí, hermanos, lo cargan con una cruz pesada y lo llevan a ese lugar del Gólgota, lugar de la calavera. Y estando ahí, lo ponen en medio de dos malhechores, de dos ladrones, de dos gente mala, impía. Y a él lo ponen en el centro. ¿Por qué en el centro? ¿Por qué en medio de esos dos? ¿Sabe qué? Cuando hay un concurso, el que está en el centro es el número uno, es el principal. Es el mayor, el más grande. Así pusieron a Jesús, como el peor de los malhechores, como el peor de los malvados, como el más malo de todos. Lo pusieron ahí en medio. Uno a su izquierda y otro a su derecha. Y aquí quiero tocar algo interesante, hermanos. Quiero que usted tenga presente esto.
estos dos hombres, el que estaba a su izquierda y a su derecha, y no quiero espiritualizar, simplemente quiero darle una aplicación a esto. Estos dos hombres, para mí, a mi concepto, a lo que yo veo, yo entiendo, representan el mundo, la gente del mundo. El que estaba a la izquierda y el que estaba a la derecha. Y Jesús está ahí con ellos, en medio. Y estaban a la misma distancia uno de otro de Jesús. Quizá 2 o 3 metros de separado de Jesús cada uno de ellos. Pero digo que estos dos hombres representan a la gente del mundo porque toda la gente del mundo tiene la misma oportunidad. Estos dos hombres estaban a la misma distancia, estaban cerca de Jesús, podían hablarle a Jesús. Y cada uno hizo lo suyo. Uno de ellos habló, estando colgado allá arriba. Uno de ellos habló, y la Biblia no lo registra, hermanos, pero yo creo personalmente, mi opinión, mi creencia es que habló primero el del lado izquierdo, el que estaba a la izquierda de Jesús, y habla y le dice: si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Este hombre le injuriaba diciendo: sálvate si realmente eres el Hijo de Dios, si realmente tienes ese poder, si realmente eres quien dices, si realmente eres quien has dicho que eres, sálvate, baja de esa cruz y sálvanos a nosotros. Le injuriaba diciendo, el de la izquierda, a mi opinión, lo que yo creo. En ese momento el de la derecha, hermanos, vuelvo a decirle, no lo registra la Biblia así, pero yo así lo creo. El de la derecha, para mí, le habla a este otro hombre y le dice: cállate, tú y yo estamos pagando lo que merecen nuestros hechos. Pero este hombre, e indica a Jesús que está en la cruz, este hombre nada malo ha hecho. Y entonces, mi hermano, ese hombre de la derecha le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconocía, hermanos, a Jesús como el Hijo de Dios. Reconocía a Jesús que tenía un reino. Estaba aceptando que era un rey. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La misma oportunidad la tenía uno y otro. Pero este del lado izquierdo le injuriaba diciendo cosas. Pero este del lado derecho, y le reconoció y le aceptó como el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús contesta, hermanos, sí, contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ambos tenían la misma oportunidad, y la misma oportunidad la tenemos usted y yo, mi hermano. Hoy en nuestros días, yo no sé de qué lado está usted, si está del lado izquierdo o está del lado derecho. Y yo digo que del lado derecho, hermanos, era el hombre que le dijo a Jesús que se acordara de él cuando... Bueno, por lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, verso 34, dice que dijo a los de su derecha: venid a mí. Dice el Señor Jesús a los de su derecha, dice: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Concluyo, hermanos, con esto. Quiero que usted analice y piense. Jesús ya
sabemos y estamos conscientes de que es el Hijo de Dios y todos lo hemos confesado. Quizá usted esté bautizado, le haya hecho su confesión, o quizá usted todavía no haya hecho esto. Pero tanto si ya lo hizo o como no lo ha hecho, necesitamos analizar y ver dónde está usted. Si está del lado izquierdo, es de los que le injurian y le dicen al Señor, aunque ahorita ya no está Jesús en la cruz, pero le injurian y le dicen: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué los problemas vienen a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué estoy enfermo? Eso es injuriarle a Dios. Como reclamándole, diciendo: si realmente eres el Hijo de Dios, sáname. Si realmente eres el Hijo de Dios, dame un trabajo. O es de los que están a la derecha, que le dicen: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, ahorita lo que estamos pasando, esta crisis de salud y económica que estamos pasando, en ti, Señor, la pasamos. Confiando en ti, manteniendo nuestra fe y nuestra confianza en ti. ¿Dónde está usted, mi hermano? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿De qué lado está? Piense, analice. Jesús sufrió por usted y por mí. Jesús pagó la deuda de usted y la deuda mía, la deuda de la humanidad. La pagó Jesucristo. Y cuando estaba en la cruz, hermanos, Él podía haber descendido de la cruz con toda la facilidad del mundo, pero no lo hizo. No lo hizo porque había que cumplir con un propósito. Tenía que morir por usted y por mí. Y si no bajó de esa cruz, fue por amor a usted y por amor a mí. Por eso no bajó de la cruz. Y hoy, mi hermano, hoy, mi hermana, hoy, amada iglesia, necesitamos ver esto. Ahorita no nos estamos congregando, pero en nuestra casa necesitamos tener un altar. En nuestra casa necesitamos congregarnos ahí como familia. En nuestra casa necesitamos arrodillarnos. Si se arrodillaron aquellos judíos que le injuriaban, aquellos judíos que le crucificaron, se arrodillaron porque tuvieron que hacerlo delante del rey. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Es tiempo, hermanos, de hacer las cosas como debe de ser. Jesús murió por mí y murió por ti. Piensa en esto, hermano, piensa en esto, amada iglesia. Nuestro Dios dio a su Hijo Jesús por nosotros. Jesús murió un viernes como hoy, y antes de las 6 de la tarde tuvieron que sepultarlo, porque llegaba el día de reposo, el sábado, y no podía estar en la cruz. 2 hombres, José de Arimatea y Nicodemo, lo descolgaron y lo llevaron a una tumba donde no había sido puesto nadie, y ahí lo pusieron en viernes. Ahí lo pusieron antes del sábado, el día de reposo. Hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Señor, le doy gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento que podemos tener de ella. Que cada uno de los que están escuchando esta transmisión, que puedan sentir, Padre, el poder de la palabra de Dios. No lo que yo estoy diciendo, no tanto lo que yo digo, lo que yo creo, sino lo que la palabra de Dios dice y afirma y atestigua. Gracias, Padre, por todo. Bendecimos su nombre por Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. El domingo nos vemos a las 6 de la mañana. Levántese, iglesia. Tenemos un servicio pequeño, una predicación, participación de la Santa Cena a las 6 de la mañana. Domingo. Dios me los bendiga. Día de resurrección. Dios los bendiga.